Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Kendall Rodolfo Quesada Álvarez. Soy estudiante de la asignatura Sociedades Indígenas Contemporáneas de América. El tema del día de hoy vamos a hablar sobre necropolítica, tomando en cuenta los escritos del filósofo Achille Mbembe. Refiriéndonos un poco sobre la vida de Achille Mbembe, perdón. Él es un filósofo, historiador y politólogo camerunés que nació en 1957. Además es considerado como uno de los pensadores africanos y más influyentes del pensamiento político contemporáneo, pensamiento actual. Además, Mbembe, Mbembe sí, perdón, estudió en la Universidad de París y actualmente es profesor en la Universidad de Witwatersrand en Sudáfrica. Además, su obra se centra sobre el colonialismo, presenta un análisis sobre el colonialismo, sobre el poder y pues eh, otras formas de dominación en el mundo actual. Uno de sus textos más importantes, que es el que vamos a analizar hoy, es sobre la necropolítica, donde él analiza cómo los sistemas de poder deciden quién puede vivir y quién puede morir. Por eso, el primer concepto que vamos a explicar brevemente es sobre necropolítica. La necropolítica es el concepto central de Mbembe. Se refiere a que el poder que tienen los estados y sistemas políticos, ellos deciden quién puede vivir y quién debe morir o quién puede morir. Mbembe lo explica muy bien. Y es que este poder se manifiesta especialmente en situaciones de guerra, en colonizaciones y sobre el mismo propio control social. Un ejemplo muy claro sobre esta necropolítica eh, sucedió en Sudáfrica con el apartheid. Durante este sistema, la población negra tenía mucho menos derechos, estaban en condiciones, estaban en muy malas condiciones de vida, además estaban expuestos a una violencia continua por parte del Estado. Esto muestra cómo el poder político decide, bueno, o llega a decidir sobre la vida de ciertos grupos de la población. Seguidamente, el segundo concepto es sobre espacios de muerte. Mbembe explica que existen lugares donde ciertas personas viven en condiciones extremas donde su vida vale mucho menos. Verán, estos lugares pueden ser zonas de guerra, eh, campos de refugiados, barrios marginales, incluso territorios ocupados, que con eso me refiero a este ejemplo que voy a comentar a continuación. Por ejemplo, el territorio palestino actualmente se encuentra ocupado, ¿verdad? Pero también se encuentra en campos de refugiados acá mismo, donde la población, con temor constante diariamente, viven bajo vigilancia y pues asumen el riesgo de permanecer ahí, ¿verdad? Seguidamente, vamos a hablar un poco sobre el gobierno privado. En el texto sobre el gobierno privado de Mbembe, él explica que en algunos países el poder ya no solo se limita en el Estado, sino que también ese poder recae en empresas privadas, en grupos económicos, incluso en la élite de la sociedad. Y ellos también influyen en cómo se gobierna la misma sociedad, no solo el país, sino la misma sociedad. Esto significa que pues, muchas decisiones políticas llegan a responder intereses privados más que pues, el bien público, ¿verdad? Y un ejemplo muy conciso sobre esto es sobre las grandes corporaciones o empresas tecnológicas que en algún momento llegan a seguir sobre decisiones políticas e incluso económicas por el desarrollo de un país. El último concepto que vamos a compartir es sobre la privatización del poder. Mbembe señala que cuando el poder se privatiza, el Estado pierde completamente el control y el control se comienza como a quebrar, como a fragmentar. Entonces esto llega a generar pues corrupción, desigualdad, un control económico de la misma política del país. Un ejemplo muy conciso sobre esto es que en algunos de los países africanos, o incluso latinoamericanos, algunas empresas privadas llegan a controlar los recursos naturales, ya sea llámese el petróleo o la minería, de distintos, y esto tiene una gran influencia sobre el gobierno. A modo de conclusión, eh, en la actualidad eh, la necropolítica sigue siendo un concepto muy relevante que se tienen que entender para saber cómo funciona el poder en el mundo. Se manifiesta, actualmente vemos muchas guerras, se manifiesta ahí mismo, en las guerras, en los conflictos armados, en estas crisis migratorias, incluso en las desigualdades sociales que llegan a evidenciar que algunas personas o algunas vidas tienen más valor que otras. Eh,
También se puede observar en la forma en que los medios de comunicación y las políticas públicas tratan ciertos grupos sociales, más que todo en marchas, eh, por ejemplo, por citar un ejemplo. Además, en Bembe propone pues, reflexionar un poco críticamente sobre estas estructuras de poder y promover un poco, no promover, sino como llegar, no solo a promover, sino también a establecer una sociedad más justa, donde todas las vidas tengan pues el mismo valor, que todos tengamos las mismas oportunidades, que no el Estado diga, ok, usted puede vivir, usted no, porque usted me beneficia y usted no, así no tienen que ser las cosas. Personalmente, para ir finalizando, personalmente esa lectura sobre la necropolítica en Bembe me hizo hincapié sobre las desigualdades que hay actualmente, no solo en nuestro país, sino, por ejemplo, no hay que irnos tan lejos, en Latinoamérica, con algunos grupos que aún viven, digámoslo de esta manera, digámoslo, los discriminan socialmente. Y esto nos lleva a pensar un poco sobre la importancia de cuestionar a las estructuras de poder que influyen en nuestras sociedades.